Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana número 13 de trabajo en nuestra clase tutorial referente a la última unidad, unidad número 5. Hemos estado trabajando la unidad número 5 únicamente en vocabulario. El día de hoy corresponde enviarles este video para que ustedes puedan observar lo que es la parte gramatical al inicio de esta unidad número 5, ¿ok? Para ello les voy a compartir la pantalla con respecto al libro y el Grammar Reference que nos corresponde en esta semana. Aquí tenemos, esto lo tienen ustedes también en su libro, en la unidad número 5, y la parte gramatical que nos corresponde ahora en este quinto nivel es Rules and Permissions, ¿sí? Algunas reglas y obviamente algunos permisos con dos palabras o con dos frases importantes. El uso de have to, el tener que, have to, y el be allowed to, el verbo to be, que ahí aparece, be allowed to, que es permitir algo, tener el permiso de algo. Al momento de utilizar estas dos frases, ¿sí? Existe también una parte de cómo utilizarlas en una forma afirmativa, negativa y en una pregunta, al igual que be allowed to, que estamos utilizando el verbo to be, más el verbo allowed en participio pasado y luego la parte de la preposición to, ¿ok? Esto obviamente lo voy a explicar de una manera muy general porque cuando tengamos nuestra clase virtual, la explicación va a ser más detallada. Vamos con la primer palabra o la primera frase, que es el uso de have to, tener que, have to. Si es en forma afirmativa, positive or negative statements, hay que observar cuál es el pronombre personal que estamos utilizando. Si estamos utilizando I, you, we y they, nuestro auxiliar de trabajo será have to, o en negación, nuestra negación don't más have to. I have to go there. Tengo que ir allá. Si estamos utilizando la tercera persona en singular, que en este caso es he, she o it, ya no va a ser have to. El uso va a ser has to, o en su forma negativa doesn't, que es nuestro auxiliar en presente simple, doesn't, y ya se utiliza de nueva cuenta have to. Doesn't have to. Entonces, ese es el uso en forma afirmativa y en forma negativa. Si se trata de una pregunta, tenemos que comenzar como si hiciésemos un presente simple con do o con does, dependiendo cuál sea el pronombre personal que estamos utilizando, el have to en su forma normal, luego nuestro complemento y nuestro signo de interrogación. Do you have to go there? Does he have to go there? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que únicamente con he, con she y con it en forma afirmativa vamos a utilizar has to. Si es en negación, no lo utilizamos porque utilizamos el auxiliar does y la palabra have to, como si hiciésemos una regla del presente simple. Ese es el caso de have to. Ahora, ¿qué sucede? Claro, aquí hay mayor explicación para que lo observen en su grammar reference de su libro, pero ¿qué sucede ahora con be allowed to? Que es permitir algo, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos que utilizar el verbo to be más la palabra allow más el auxiliar to, ¿ok? Así es como sí. El verbo to be, como ustedes bien saben, es el uso de is, are y am. Por eso la división de los pronombres personales que tenemos aquí. Con I, pues obviamente utilizamos am, la forma negativa am not y la palabra allowed to. Con you, we, they, utilizamos el verbo to be are, en su negación aren't, el uso de allowed to. Y si utilizamos la tercera persona en singular, he, she, it, será el verbo to be is o la negación isn't más allowed to. En este ejemplo nos menciona, he is allowed to. Él tiene permitido. Él tiene permitido. He's allowed to take photos. Él tiene permitido realizar fotografías o tomar fotografías, ¿sí? Ahora, si es pregunta, el verbo to be es lo que iniciamos en nuestra oración. Ya sea am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it, más nuestra palabra allowed to. Si se dan cuenta, la palabra allowed to no tiene ninguna modificación. Pasa el verbo en participio pasado. Como es un verbo regular, lleva ed, más el infinitivo to. Todo es sí. Allowed to take photos, allowed to clean the room, allowed to show your ID.
cualquiera que sea el caso, siempre va a ser ese proceso. Entonces, estas son las dos palabras que tenemos que observar en nuestra parte gramatical. El uso de have to y el uso de be allowed to. Observen que have to se utiliza como un presente simple, ¿sí? Con nuestros auxiliares don't o doesn't, o do o does, si es una pregunta. Y allowed to se tiene que utilizar previamente con el verbo to be. Be allowed to, is allowed to, am allowed to, are allowed to. ¿Ok? Esta es una explicación de una forma muy general de qué es lo que vamos a ver en nuestra parte gramatical, porque en nuestra siguiente clase virtual estaremos profundizando este tema. Excelente tarde-noche, que estén muy bien.